Buen día para todos. Bienvenidos a módulo número 3 correspondiente a la tarjeta de emergencia, kit antiderrame y limpieza de vehículos. Entonces la tarjeta de emergencia sencillamente pues, es un documento clave el cual está diseñado para apoyar atención primaria en caso de cualquier emergencia química durante el transporte de mercancías peligrosas. El contenido está dirigido a mitigar esos efectos que puedan presentar hacia las personas, la propiedad y el medio ambiente en caso de un incendio, vertido accidental o contacto o inhalación de algún tipo de material. Entonces, esta es la presentación de una tarjeta de emergencia. En este caso tenemos la del etanol. Entonces acá, como ven, aparece pues el logotipo, el rombo en FPA, digamos, los implementos, los equipos necesarios para la atención de cualquier tipo de emergencia, el manejo adecuado de los mismos. Entonces, con ello ya podemos realmente manejar una situación o más bien prestar, como me dicen acá, prestar una atención primaria. Eso es, digamos, el objetivo principal de esa tarjeta de emergencia. Entonces me dice que la tarjeta de emergencia contiene la siguiente información. El primer paso es esa identificación del material peligroso y datos del fabricante. Entonces es, digamos que reglamentario que cualquier sustancia peligrosa ¿m? Tenga su hoja de seguridad y pues también la tarjeta de emergencia. Entonces, en este caso, tarjeta de emergencia debe tener esa identificación del material, datos del fabricante. El segundo es la estabilidad y la reactividad. Entonces, acá es donde de pronto nos explican pues ese tema, lo que mirábamos, ¿no? El tema de las clases, qué clase es, si es de pronto o qué daño genera, ¿sí? Qué daño genera de acuerdo a esa reactividad y la estabilidad. La tercer apartado de la tarjeta de emergencia es la identificación de peligros, ¿cierto? Entonces, siempre va a haber el peligro. Entonces, dependiendo de la vulnerabilidad de la persona, se puede convertir en un riesgo, ¿cierto? Entonces, siempre tenemos peligros. Entonces, si estamos manipulando una sustancia peligrosa, pues puede ser el peligro de pronto de inhalar esos gases o si es una sustancia corrosiva, cualquier tipo de sustancia. Entonces, siempre va a haber esos peligros. Ya depende de la vulnerabilidad, que eso ya digamos que lo contemplamos como esa capacidad que tiene la persona en dar una pronta respuesta. ¿M? Entonces, si identificamos los peligros por medio de la tarjeta de emergencia, podemos prevenir los riesgos, ¿cierto? El cuarto es la protección personal y el control de la exposición. Obviamente, cabe la pena resaltar en este apartado que los elementos, los EPP, los elementos de protección personal, pues digamos que es una barrera de protección frente a esa manipulación de dichas sustancias peligrosas. Quinto, medidas de primeros auxilios. Como vimos en la definición anterior, es digamos que la tarjeta de emergencia nos brinda esa primera etapa, ¿cierto? Entonces, en ocasiones, primeros auxilios que los podemos sencillamente ayudar a las demás personas para que digamos, este tipo de emergencia no ocurra a mayores, no genere mayores. Sexto, medidas para extinción de incendios. Acá el tema de los extintores, manejo de extintores, qué tipo de extintor pues se puede utilizar para digamos, para ese producto, ¿sí? Que se está manejando. Entonces acá darán esas medidas. Y séptima, medidas para vertido horizontal. Cuando se ocurre un vertimiento, un vertido horizontal, pues cómo se debe manejar adecuadamente de acuerdo pues a lo que nos dice nuestra tarjeta de emergencia. Entonces acá ya miramos sencillamente pues digamos un modelo,
¿sí? En este caso el de la gasolina de la tarjeta de emergencia. Pues como ven, bueno, está el país, en primera instancia gasolina, identificación del producto químico, entonces teléfono de emergencia, los grupos, qué tipo de inflamabilidad tiene, sabemos que es inflamable, no es reactivo, entonces por eso está el número 3 que es grave, ¿sí? Y tiene algo leve para el tema de la salud, con uno como lo ven acá. Me dice que es perjudicial si se ingiere o inhala, afecta el sistema nervioso central, causa irritación en los ojos y en el tracto respiratorio, líquido extremadamente inflamable, puede entrar en ignición fácilmente a temperatura ambiente. Primeros auxilios, entonces, para la piel, me dice que quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua. Para los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos. Inhalación, aire limpio, reposo, respiración artificial. Ingestión, me dice que debe beber 1 o 2 vasos de agua para diluir el material en el estómago y no induzca al vómito. Medidas de extinción de incendios, entonces podemos utilizar agua, aspersión, dióxido de carbono, espuma de alcohol o polvo químico. Fuegos grandes no se use, dice que no use agua en forma de chorro. Dice, entonces más o menos así es como podemos identificar una tarjeta de emergencia de acuerdo pues a todos los ítems que nos mencionan en ella. Tenemos nuestro kit antiderrames, como la palabra lo indica, es un kit que yo utilizo para prevenir el derrame o de pronto controlar ese derrame, pues en carretera, por ejemplo, ¿cierto? En carretera o en el momento de descargarle combustible, en el momento de cargarlo, etcétera. Entonces tenemos diferentes tipos, o más bien no tipos, sino diferentes capacidades de ese kit antiderrame. Podemos ver en la imagen, tenemos para 5 galones, 10, 15, 25, 40 y 55 galones. Los elementos, pues los básicos, ¿cierto? Para brindar una seguridad ambiental, primeramente, ¿cierto? Pues entonces tenemos las diferentes almohadillas, cintas de marcación, la pala, la caneca donde depositar el material para poder controlar dicho derrame, los diferentes elementos de protección personal también, que miren, está una seguridad personal y entre otros. Entonces, acá obviamente guantes, bolsas, chaleco antirreflectivo, etcétera. Entonces, obviamente acá evidenciamos nosotros que el uso del kit antiderrame, el uso y digamos el siempre tenerlo pues presente, ¿no? El kit antiderrame pues va a garantizar sencillamente que podamos controlar o prevenir un derrame a una fuente hídrica, ¿sí? O hacer un vertimiento directo al suelo y de pronto que después llegue la autoridad ambiental al sitio donde estamos generando ese tipo de derrame, pues inicie fácilmente pues un proceso sancionatorio, ¿sí? Entonces, para eso es que vamos a utilizar el kit antiderrame para salvaguardar nuestros recursos naturales, el agua, el suelo, ¿cierto? Nuestra diversa fauna y flora también pues que se puede ver afectada por ese derrame en carretera por cualquier tipo de accidente, ya sea de pronto un accidente inducido o sin inducir. Equipos para la recolección y limpieza de derrames en carretera. Entonces me dice pues que de acuerdo a esa cantidad o residuo transportado se debe seleccionar los elementos para el eventual derrame. Entonces en este caso la tarjeta de emergencia pues es de gran ayuda, ¿cierto? Para que nos brinde información acerca de lo que se está generando. Entonces tenemos el kit de emergencias que contenga principalmente botiquín de primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza, material absorbente, como lo vimos anteriormente, dotaciones especiales. Entonces me dice que mínimo 4 conos, cintas, linternas intermitentes, etcétera, como lo podemos ver y apreciar en esta imagen. Entonces, algunos de los elementos que pueden ayudar en un derrame, bolsas de polietileno de alta densidad para depositar pues, los desechos, los residuos, las masillas epoxi para de pronto reparar alguna fisura, rollos de cinta amarilla y negra para aislar y demarcar la zona de peligro,
paños absorbentes para sencillamente pues absorber cualquier tipo de sustancia y que éste tenga una capacidad de absorción alta y buena y un manejo fácil y cómodo. Cordones o barreras absorbentes seleccionados de acuerdo a las características de la sustancia a confinar y una pala de plástico antichispas. Nuevamente porque pues sabemos que cualquier tipo de temperatura fuera de la, digamos, el ambiente pues puede generar un tipo de explosión. Entonces aquí ya tenemos un dibujo, nuestros trajes, las barreras absorbentes, masillas, bolsas, cinta, pala, todos los elementos que mencionamos anteriormente para esa recolección y limpieza de derrames en carretera. El manejo de los residuos en carretera es importante. Entonces acá me dice que se debe incluir el material del empaque, deberán ser manejados de una manera ambientalmente segura y responsable. Entonces, los residuos peligrosos incluyen el agua residual de lavado de vehículos, material contaminado, residuos líquidos y material absorbente que ha sido utilizado para la limpieza en los derrames. Entonces me dice que la disposición ambiental segura de estos residuos es a menudo difícil, lo que implica pues consultar a una persona experta o a la autoridad ambiental. Todos los recipientes contaminados que no se reutilicen deben ser descontaminados y dispuestos en forma responsable. Entonces, estos residuos los conocemos como residuos peligrosos. La limpieza de los vehículos, por último, entonces se realiza obviamente para garantizar la calidad del combustible, maximizar la vida útil de la unidad, de ese tanque, minimizar el proceso corrosivo en los tanques y extraer partículas sólidas y líquidas precipitadas en el tanque. Obviamente todo esto con el fin de mejorar ese servicio que se está prestando durante el transporte de sustancias, de materiales peligrosos, en este caso pues el combustible, esos líquidos inflamables que se transportan a diario. Entonces todo esto pues de acuerdo a garantizar una adecuada limpieza, un adecuado aseo dentro de estas unidades y pues obviamente con todos estos, digamos, estas ventajas que tenemos al hacer dicho procedimiento. Muchísimas gracias a todos por su adecuada em, disposición durante estos 3 módulos del curso. Para mí fue un placer pues poder de pronto desde mi punto de vista poderlos capacitar y espero que pongan a práctica todos y cada uno de los ejemplos, de las sugerencias que dimos, recomendaciones que dimos acá en este curso. Muchísimas gracias. Espero vernos, encontrarnos en una próxima oportunidad. Hasta luego.